Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Buenas noches, muchas gracias por vuestra fidelidad a nuestro programa semanal que hemos dado en llamar el programa del Club de Ideas. Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los varios temas que tenemos en el país, sean de naturaleza económica, de naturaleza social o de naturaleza política. Hoy estamos con Eduardo. Buenas noches, Eduardo, con nuestro invitado. Lo vas a presentar y después entramos en los temas. Claro que sí. Muy buenas noches a toda la audiencia de TV 5 Días. Estamos nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes y hoy con un invitado especial, Ricardo Lubián, quien está en el sector productivo, ¿verdad? Trabajando muy de cerca con la parte de ganadería, con la producción pecuaria desde hace muchos años, y que nos va a comentar un poco también cuál es la situación actualmente en el Chaco con el tema de las inundaciones y qué previsión se tiene, porque increíblemente, Víctor, sí, Raúl, a todo lo que tenemos hoy, el tema de la soja, el tema del comercio, la baja ejecución presupuestaria y todo, se suma también el problema en el campo, ¿verdad? Entonces, claro, eso también vamos a estar hablando. Los temas que hoy vamos a tocar, antes de darle la palabra, obviamente, a nuestro invitado especial que viene desde el Chaco, seguramente nos va a contar cuál es la realidad de primera mano. Quiero relatar un poco los grandes temas. Aquí tengo acciones inmediatas para fortalecer la inversión, el empleo y la ayuda social. Vamos a pedir después que nos muestren unas placas de un PowerPoint que fue presentado por el gobierno nacional, creo que ayer o antes de ayer, en donde el gobierno quiere de alguna manera acelerar los motores de la economía, para lo cual dice que 1.543 millones de dólares va a inyectar. Yo no sé si va a inyectar o lo que promete no es ni más ni menos que solamente que va a ejecutar, porque creo que ese dinero ya estaba luego allí en el cofre y no estaba siendo ejecutado. Y yo después voy a dar mis ideas de lo que considero que debe acontecer para que se motorice y haya efecto multiplicador, si es que hacen lo que dicen que van a hacer. En segundo lugar, también se viene la reforma tributaria. Estuve mirando, creo que esta semana van a comenzar a tocar en senadores o en diputados, creo que comienzan senadores, porque he visto un tuit de Jorge Querey con una torta de cómo son los ingresos tributarios en el Paraguay en porcentaje. Sería bueno mirar un poquitito eso también. Y por otro lado, como vos decís, el problema de la altísima dependencia de los recursos naturales, la maldición de la dependencia de los recursos naturales que tiene nuestro país, que hace que el principal insumo de la demanda agregada en el Paraguay sea el dólar, y dependemos de los ganaderos, de la prosperidad de los ganaderos y de la prosperidad de los sojeros, de la prosperidad de los comerciantes, de la prosperidad de los hombres de negocios, que no están y no van a tener un año próspero en este año, valga la redundancia. Según Dende, la economía se desacelera del 4% que venía creciendo a una velocidad de 4% por año,
y ahora se cae a 1,5%. Eso es brutal. Cae a más de la mitad. Y eso es lo que de primera mano nos va a comentar seguramente nuestro invitado. Oye, por ahí con esa introducción. A la puta. No se mueran. Perdón, dije grosería. No, pero se entiende que dije en guaraní. Entonces, es que acá somos medio claro, políglotas, esa yo pará, ¿verdad? Dije en yo pará, ¿verdad? Tiene pues otra connotación cuando uno dice así, exactamente. Cuando es guaraní no es grosería. Exactamente. Bueno, Ricardo Lubián, como decíamos, es una persona ligada al sector ganadero, si bien él se dedica más a trabajar a la construcción y fabricación de tanques australianos, de bebederos y demás, ¿verdad? Molino, él hace también todo lo que es energía solar y muchas cosas allá en el Chaco. Yo de ganadería no entiendo nada de vos. vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. A Ricardo. Al único que lo conozco, Ricardo, antes de que comience, ya te saludo y te doy la bienvenida, es a Paul Fanel. ¿No le conoces? Le conozco a Paul. Hay muchos fans. Y bueno, yo le conozco a Paul, que es amigo, y si me está viendo, le saludo. Amigo de Cleto Solhansik, otro amigo mío de infancia. Y él es el que me contaba cómo se hace la reproducción y eso de los toros, de las vacas. Hasta ahí llega mi amor. Hasta ahí llegamos. Sí. Bueno, contanos un poco, ¿cómo está el mundo ganadero? Buenas noches, Eduardo. Sí. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Un placer estar acá con ustedes compartiendo acá en el panel. Y nada, acá con Eduardo estábamos hablando en la semana lo referente a la crisis de lo que es el sector ganadero, cómo viene golpeado independientemente a lo que es la crisis general que está rondando. El sector ganadero está golpeado por el Chaco, sobre todo por el tema de los caminos, mucha lluvia. Hubo lugares donde llovió 1.800 milímetros en 5 meses, que es lo que superó lo que ampliamente puede llover en un año. Y lógicamente los caminos no dan abasto, los campos están inundados, el sector ganadero el Chaco sobre todo, está muy, muy golpeado. Y también la oriental, en la zona de Ñembucú, la zona baja. ¿Hay zonas ganaderas en el sur? En el sur, sí. Vamos a repetir, ¿hay zonas ganaderas en la región oriental? Es la pregunta correcta. Sí hay. ¿Cuáles son? Y está la más fuerte de lo que es cría de ganado, sí, es la zona de Ñembucú. También tiene participación la zona de Misiones, que están las grandes extensiones de campos naturales. San Pedro, sí, Concepción, Concepción también, sí. Los grandes estancieros del Paraguay. Pero hay otras razas, ¿verdad? Contado las razas. ¿Cómo? No, depende mucho de la zona. La zona de Concepción y de la zona de San Pedro se caracteriza por las pasturas, igual que el Chaco, pastura implantada, donde mayormente se hace invernada, engorde de novillo. Perfecto. Y la zona de Ñembucú son zonas de cría, de hacienda de cría, donde están manejos reproductores. La gran pregunta es, ¿en la región oriental hay abundancia de agua? En la oriental estoy hablando siempre del mundo pecuario. Abundancia de agua. Y en la occidental es allí donde... En cuanto a lluvia, es inferior las precipitaciones en la región oriental. ¿Qué es un tanque australiano? Porque yo ya he visto, pero así de lejos no me veo. Bueno, no voy al Chaco, no entiendo ni cómo funciona. Y el tanque australiano... Es un temazo ese. En la región occidental, en lo que es el Chaco, en la zona de Bajo Chaco, los colectores de agua son tajamares. Se hacen tajamares, que son los colectores de agua, y al hacer los tajamares, que son los préstamos, se hacen los tanques australianos de tierra. Si da la arcilla, si da el suelo. Lo que sacás allá al lado. Se hace como unos volcanes que adentro son huecos y sirven de tanque de tierra. Cuando tienen arcilla. Si el suelo es arenoso, se hace la plataforma de tierra y encima se hacen los tanques de cemento. ¿Eso para qué? Para distribuir el agua por gravedad, acercar el agua al animal a los potreros. El circuito sería del tajamar al tanque australiano, y del tanque australiano por cañería, por sistema de cañería, se le acerca al... ¿Y cómo alzan el tajamar arriba con motorcito? Y si hay luz eléctrica, con bombas eléctricas. De lo contrario, hay molino de viento. Hoy tenemos bombas solares de 12 con energía solar. Una maravilla. Toda una cuestión de innovaciones. ¿Cuánto se produce de carne en el Paraguay? O de vaca. ¿Cuántas vacas hay? Y 12 millones por ahí. Creo que estamos con 12, pasando los 12. Pasando los 12 pasamos. Sí, y se exporta 1.500 millones de dólares aproximadamente. Aproximadamente. Sí. ¿Y este año cómo está?
¿Se va a exportar 1.500 o 1.000 nomás? Y creo que en volumen de carne está bien. En precio lo que está un poco bajo. No, está inferior al Y lo año- mismo es la al- soja. al En la trimestre soja anterior. creo que en volumen tampoco caemos. Pero como En los precio. precios sí caen, que hablamos en el programa anterior, hace que, no voy a hablar como paraguayo, si fuera como paraguayo sería hace de qué. Está Sí. mal en eso. Hace que, tal como nos dijo este señor de la Unión de Gremios de la Producción, La producción. hay una pérdida de facturación de 1.000 millones de dólares. Porque 4.500 más o menos es La 5.000 soja. por ahí la soja. Entonces la soja es un golpe brutal. De ahí pues viene esa frase, no hay circulante. De ahí viene. Y eso es cierto, ¿no? Porque el principal insumo que motoriza la economía paraguaya es la carne Agricultura, En la soja. carne. y la soja. El tema ese, Ricardo, de la inundación en las zonas bajas, como dijiste, Ñembucú o Misiones, Bajo Chaco también. Bajo Chaco, Bajo Chaco. ¿verdad? ¿Cómo afecta al animal? Explícanos vos si qué le afecta, le da alguna enfermedad, no puede comer el pasto. Explícanos vos para lo Claro. que somos neófitos en este Neófitos tema. somos. Y con referencia a lo que es inundación de campo, el animal al no tener altura se complica un poquito, los vasos se le van ablandando y empieza a caminar menos, come menos, baja de estado, tiene que buscar una altura, o sea, se complica en lo que es la producción. La productividad baja. ¿no? Sí, normal, sí, baja mucho la producción. Y la Baja- gente afecta- vende ahí. Va a afectar sobre todo en el porcentaje de preñez para la aparición del año que viene. Bueno, eso es O brutal, sí. sea que te afecta no solamente a hoy, sino te afecta a futuro también. Hoy porque baja el estado del animal, está mostrando en el invierno, por suerte que hubo buena lluvia, el Chaco en general está verde para ese verano, todavía no hubo ola de frío, no hubo helada, el pasto está... Está comiendo bien el Sí, bicho. está comiendo bien, va a entrar con buena comida al invierno por suerte. Al invierno. Sí. Pero la Y agua inundación- abundante. ¿Eh? Y agua abundante. Agua abundante, pero lo que entiendo de la inundación es que engorda menos. Acabo de... Y le sacas pasto también, pues. O sea, ¿o no? Hay pasturas que no están preparadas para estar sumergidas en agua mucho tiempo y muere. Muere. Y al bajar el Bolsito agua de hay que inversión. esperar, hay que darle tiempo y descanso a los potreros para que vuelvan a... Entonces vamos a hacer por el siguiente cálculo. 1.000 millones en la soja, 500 en la carne. Acabamos de más o menos, a ojímetro, a ojímetro. Y el gobierno nacional dice que va a inyectar 1.543. Empate. ¿Y el comercio? Ciudad Bueno, del Este. y contame ahora eso. No, y Ciudad del Este está. Y contanos terrible. eso porque he visto que se fueron a Brasilia los señores, el señor presidente del Banco Central del Paraguay y el señor ministro de la Hacienda del Paraguay, y rebotaron. Pero yo te voy a decir una cosa, Víctor Raúl. Yo no creo que en este periodo en particular estemos atravesando un problema por bloqueo fronterizo del Brasil. No, O sea- es por la no posibilidad de exportar reales. Bueno, pero Debido a que nos portamos mal No, pero- y mezclamos la paja con el trigo en nuestra exportación de real. claro, pero aparte de ese problema que se problema. detectó hace poco nomás, ¿verdad? O sea, que Eso salió a la en- luz. En paraguayo sería yaye pillapa. Exactamente, pero aparte de eso, Víctor Raúl, hay una merma del poder adquisitivo del brasileño y del argentino. Brutal, está en el análisis. Porque en Argentina se tiene una hiperinflación. Hoy estaba sacando el diario El País que el peso perdió el 80% de su poder adquisitivo en los últimos años, ¿verdad? O sea que estamos hablando de una pérdida de valor adquisitivo tremenda en el argentino, Sí. pero que está un poco más acostumbrado que el brasileño, dentro de todo, ¿verdad? Porque ya tienen manejo de crisis por décadas, ¿verdad? Pero en el caso del brasileño, que es nuestro principal cliente de frontera, Víctor Raúl, Sí. porque ¿cuáles son las ciudades que más facturan en comercio fronterizo? Ciudad del Este, Salto. Salto del Guairá y Pedro Juan Pedro Juan. Caballero. ¿Verdad? Y hoy están muertas las tres ciudades. Muertas. Muertas debido a dos factores, que voy a acabar de citarlos. Uno es que el Argentina y el Brasil sobre todo, el Brasil en primer lugar y la Argentina, están con una recesión también económica. En el Brasil hay una caída de la producción brutal y en la Argentina hay una caída. El Brasil va a crecer, ¿saben cuánto? 0,9% este año. Hoy estuve leyendo la revista Istoe. Y la Argentina no va a crecer, sino que va a
De crecer. de crecer. Entonces, con esas dos características, más que nos pillaron en el Brasil, de que mandábamos dólares, che, sobre eso yo puedo profundizar. Claro. Tengo algo interesantísimo que contarle a la audiencia y a ustedes también. Chisme financiero. ¿Te interesa? Claro, contá. Oh, Para ser más elegante, servicio de inteligencia financiera. Pero una especie de chisme no tan pelotudo, diría yo. El Brasil nos pilla de que mandamos reales. Me falta un pizarrón acá, che. Nuestra producción está pobre. Así me funciona. El brasilero trae el real en su bolsillo, se va a Ciudad del Este y compra un celular como este. Ese es, vamos, haciendo la explicación práctica. Ya que hablamos de lo práctico en materia de por qué la vaca no engorda, ahora vamos a explicar lo práctico, por qué Ciudad del Este se muere y por qué tenemos un guarará hoy con el Brasil. Entonces él trae y compra un celular, $20, hacer nomás, 20 reales, así, voy a hacer un precio hipotético nomás. Entonces 20 reales. Y después hay otro brasilero que viene a Pedro Juan o a Salto y trae también 80 reales. Ese lleva cigarrillo. El que viene a Ciudad del Este lleva un celular. Y el que viene a Pedro Juan y a Salto lleva camiones de cigarrillo. Y trae también real. Entonces, 20 reales de Ciudad del Este, Pareto, 80-20, ¿verdad? 20% es del comercio lícito. Turismo de frontera. Régimen de turismo. Turismo de frontera, régimen de turismo. Ventas a turistas. Y el 80% es ventas a traders, macateros Pouaçu de cigarro, bueno, tabaco. Cliente de nuestro ex-presidente. ¿Está bom? Entonces ese cara que viene desde el Brasil y deja 80, entonces, ¿qué hace? Esos 80 más ese 20 se depositan en el sistema financiero local y hay un banco que exporta, uno de ellos es Basa, creo que es el único lento, que agarra y empacota 100 reales y manda ¿a dónde? A Brasil. A Brasil. Se sube en un avión, dice, eso es actividad lícita esa es. El Basa no puede ser acusado de que hace contrabando de reales porque está permitido, tiene su licencia y al otro lado le espera el Banco Paulista. Voy a robar únicamente tiempo porque es interesante. No, metele, estamos aprendiendo todo. Está aprendiendo, la gente está aprendiendo también. Y el Banco Paulista dice, cara, dice, sí, você tem, ¿cuánto que você tem? Tem 100 reais, está indo ya, dice. O pulo do gato está indo en un avión, dice, y el avión se baja allá. Y agarra el otro y recibe 100 reales. Y deposita allá en Banco Paulista. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, perfecto. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Solo que la Receita Federal Brasilera, el Banco de Brasil, dice, tengo una real, dice. 20 nomás es lo que yo supongo que los perros compran en la frontera. ¿De qué es lo que estos pilas nos mandan? 80 más. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Prohibida la importación allá y prohibida la exportación acá. Eso es lo que pasó. ¿Se entendió bien? Perfecto. Creo que se entendió bien también. ¿Se está entendiendo ahí, señores? Bueno, estoy haciendo una aula de economía. No, acá. son todos economistas ya acá nuestros productores. Bueno. Coapá. Entonces le dice, explícame si vos realmente estás vendiendo solo a turistas y no estás practicando ningún tipo de comercio que sea fuera del marco formal de la economía. Hasta que me expliques, no te voy más a permitir, le dice. A tal punto que hoy las noticias dicen que ahora el Banco Central le va a avisar al Banco Central brasilero, el paraguayo, cuánto lo que es más o menos el comercio de Ciudad del Este y las otras ciudades que hemos hablado. La distribución de la torta de los reales. 80-20. Yo digo que 80-20. Ese es ojímetro. Vamos a ver cuánto dice el Banco Central. Ahora, una Bueno, cosa terminé nomás. No. Te voy a dejar. Solamente una cosa nomás. Yo lo que no creo que sea 80 lo del cigarro. ¿Cuánto? El 80 debe estar dividido entre contrabando de diversos tipos más narcotráfico.
Peor todavía. Pero no, vamos no, está bueno, bien. Bueno, por eso yo dije, el trigo de Ciudad del Este con la paja, perdón, el trigo con la paja, que es estas dos actividades que vos podés hipotéticamente citarlas. Pero hay algo peor. Ahora vamos a... Yo te mandé de Banco Paulista 100 reales. ¿Y qué viene de contrapartida del Banco Paulista acá? ¿Y dólares? Pero no viene. ¿Vos pensás que viene? ¿Y qué pasa con entonces? Yo creo que no viene. No viene directo del Banco Paulista hacia estolado, como diría el paraguayo. Del amotolado no viene hacia el estolado. ¿Y qué pasa ahí? Yo lo que creo es que él habla en inglés y le llama a un gringo en Nueva York y le dice, ¿me puedes hacer un wire transfer da conta que tem o Banco Paulista a conta que tem o banco, algún banco paraguayo en USA? Y allá nomás, como los bancos se hacen luego Esa compensación. esa compensación. Viste que los bancos trabajan luego un clearing house y nomás ellos tienen, ¿verdad? Entre ellos pasa desapercibido allá. Vamos a suponer que sean, estamos hablando de 100, vamos a hablar de 100 millones de reais, dividido 4. ¿Cuánto es 100 dividido 4? 25. 25 palos verdes es ese 100 que yo te dije en reais. Y entonces 25 palos verdes se va de la cuenta del Banco Paulista, que recibió reales allá, allá sale en dólares y se va a la cuenta de un banco pila, de un compatriota que tiene su cuenta allá, que es banco acá. Posiblemente el que exportó de acá hacia allá, ¿entendiste? Exportó reales y importó dólares, pero allá. Bueno, si eso es así, el mameluco naranjado tiene que prepararse para algún banquero paraguayo. Porque hay un señor que se llama Naput, que pasó nomás la plata por allá. ¿Y dónde está hoy? Hay un señor que se llama Nicolás Leos, que se aferra acá porque dice que muestra su cédula de identidad y ya soy grande, no me quiero ir a Estados Unidos. ¿O no es así? La Loreta esta casi le metió en cana también a Leos. Y le metió en cana ¿A quién más? A Naput, claro. Sí. Y esos son platas que pasaron nomás por los Estados Unidos. Por el sistema. Y dijeron, ¿de dónde es el origen transaccional comercial de estos flujos financieros? Y dijeron, y parece que una coima ahí de la FIFA y de la Conmebol, preso. Si eso es así, no es una locura, no es descabellado, aunque yo no tenga cabello, pero no es descabellado decir que en los Estados Unidos, si el fiscal general, hoy no sé si sigue siendo la Loreta esta señora elegante, de origen afrodescendiente, que no sé, creo que ya salió, ella creo que ya hay otro fiscal, que diga, che, señores, ¿qué es lo que es esa transferencia que hay de cuentas que pasan acá y que tienen su contrapartida allá? ¿Se entendió bien? Perfectamente. Vos sos abogado, yo soy apenas un economista, yo Lotus 1, 2, 3 manejo, ese es lo máximo, y mi diploma de dactilografía. Con eso te estoy hablando. V Internacional. V Internacional, yo tengo 2 diplomas, diploma de dactilografía y diploma de Lotus 1, 2, 3. No, de doctor. Bueno, eso te estoy contando, ahora quiero ver qué vos me vas a decir. Bueno, yo comenté. ¿Qué para decir? Yo comenté, creo que el año pasado. Por eso creo que ahora vale la pena que vuelva a comentar tocando el tema que vos estás encargando. Argeles de tema. Muy Argeles. Vos sabés que ¿Estamos yo... asustando? No, para nada. Vos sabés que durante varios años yo fui oficial de cumplimiento Sí, de la CEPRELAT. No sé, O sea, ante la CEPRELAT, para ser más claro, de una compañía aseguradora del sistema, ¿verdad? Porque la ley de prevención del lavado de dinero exige a los sujetos obligados, entiéndase, bancos, financieras, compañías de seguro, inmobiliarias, etcétera, que tengan oficiales de cumplimiento a los efectos de revisar la operativa y que dentro de la operativa de la empresa no pase dinero sucio. Esto explicando también a la gente, haciendo un poco de docencia, como vos solés hacer, se engloba dentro de lo que se conoce como compliance. Compliance engloba 3 operaciones. Sí. Una es AML, que es Anti-Money Laundering, que es prevención del lavado de dinero. La segunda es antifraude, que
que es para evitar fraudes internos dentro de la compañía. Y la tercera es anticorrupción. Esto es algo que las empresas americanas tienen desde hace muchísimo tiempo, desde la década del 70, cuando aparece la famosa Corruption Act, creo que del año 77, y que derivó en el, que salió después del famoso incidente del Watergate. ¿Te acordás? Que le costó nada menos que a Richard Nixon la presidencia. El mandato. Exacto, ¿verdad? Entonces, esa Corruption Act, que es el origen de todo esto y del por qué los Estados Unidos son tan duros con el tema, porque han multado a empresas multinacionales gigantescas, como Siemens, etcétera, etcétera, por actos de corrupción, englobado dentro de lo que es compliance. Hace unos años, específicamente 3 años, estuve en Miami y en Nueva York haciendo unos cursos de actualización. Y entre los profesores que tuve un profesor que era agente del FBI. Y entre los compañeros estaban gente de México, de Ecuador, de Colombia, de Panamá, etcétera, etcétera, de todos los países de América Latina, Brasil, Argentina. Lo simpático era que él, pese a que nuestra economía es muy pequeña, vos sabés, el Paraguay delante al Brasil, a la Argentina, es una gota de agua. Sí. Todo el tiempo decía, ¿dónde está el paraguayo? Y yo tenía que levantar la mano, yo era el único paraguayo. Y vos con cara de japonés ahí. Y sí, con mi ojo estirado y bueno, estiraba yo. Menos mal que somos una nación multinacional. Así mismo. Sí. Entonces levantaba la mano y bueno, decía, yo acá estoy. Y me decía él, ¿vos sabés dónde está tu país acá en el mapa de lavado de dinero? Y sí, supongo que lo sé. Y me explica él que nosotros estábamos... Número 1, lógicamente, están los países del Caribe. Sí. O sea, los paraísos fiscales del Caribe. Sí. Y las Caimán, Bahamas, Vírgenes, etcétera, etcétera. En América Latina, Panamá número 1. Sí. Número 2 ya estamos nosotros. ¿En el ranking esto? Sí, señor. Número 2 Paraguay. Sí. Entonces, me dice, y eso mucha gente no sabe. Y comenzó a decir algunas cosas que después se hicieron realidad. Sí. Habló del FIFA Gate, que vos mencionaste, y él ya avisoró que iba a haber una condena. Sí. Cuando eso no había condena todavía. Había gente presa, pero no había condena. Sí. Dijo también, esto que se inició en el Brasil con el Lava Jato, se iniciaba cuando eso, probablemente va a terminar con la condena de algunas personas implicadas del gobierno. Sí. Y muy probablemente la destitución del presidente, la presidenta en este caso, Dilma Rousseff en el momento. Sí. ¿Y hubo el juicio? Dijo, en la Argentina va a ocurrir algo similar. Cuando eso ni se hablaba de los cuadernos de la corrupción. De la señora Cristina. Ni se hablaba de eso. Y el tema empezaba así a escucharse algo sobre el tema de Lázaro Báez y compañía. Empezaba a hablarse. Y dijo que iba a pasar 3 años atrás. Y después dijo, y probablemente eso llegue también al Paraguay. Sí. Me dijo en el 2016. Yo empecé a creer que esto podía ocurrir cuando empezaron a saltar los casos de corrupción. Aparte del caso Messer, empezaron a sonar los casos de corrupción que derivaron en la salida de Óscar González Daer. Recordate que según salió en la prensa, algo así como 4.000 millones de dólares pasaban por su cuenta en un periodo de tiempo de no sé cuánto. Cortito. Corto, relativamente corto, ¿verdad? Y hablaban que era la mitad de la deuda externa, una cosa esa, y que si es que toda esa plata se dividía entre la cantidad de ciudadanos que hay, que a cada uno le iba a alcanzar no sé cuánto. O sea, una locura de dinero que estamos hablando que pasó allí. Sobre eso no hay todavía hoy investigación, Víctor Raúl. Acá. Sí. Te das cuenta como que se quedó apagado. Los casos quedaron más o menos apagados. También lo que motivó en su momento una interpelación al ex director de la CEPRELAC, que fue Voidanich, creo que se pronunció. Sí, también quedó allí. No pasó absolutamente nada más, ¿verdad? Porque yo personalmente creo... Yo personalmente creo que ese negocio del lavado de dinero, así como el negocio de la triangulación,
el negocio del contrabando de cigarrillos o el negocio del narcotráfico son negocios que todo el mundo conoce y se maneja sottovoce. Sí. Ahora, ¿esos negocios compran el Poder Judicial? Por supuesto. Para mí eso es categórico, ¿verdad? Para mí eso es categórico, ¿verdad? Me piden ir a un corte, pero aprendí que tenemos que contar antes del corte qué es lo que vamos a continuar conversando después del corte. Y vamos a seguir conversando de este tema, pero vamos a adicionar qué es lo que el gobierno plantea como un motor adicional, dicen ellos, a lo que ya era de 1.543 millones de dólares, donde 1.170 por ahí es obras públicas, y la diferencia entre 1.200 y 1.500, que son 300, es prácticamente aceleración de lo que se llama alivio de pobreza, que son esas transferencias, y también algunos elementos, algunas medidas para revitalizar los duty free, etcétera, los duty free, perdón, de frontera, y algunas cuestiones así de bajar impuestos en importaciones para productos de turismo, etcétera. Y también vamos a comentar un poco cómo sería la reforma tributaria que se viene, cómo le puede afectar eso al sector ganadero, al sector agrícola, al sector industrial, al sector comercial, al sector de los servicios, etcétera. Entonces vamos a un corte y a la vuelta continuamos. Tenemos todavía unos 25 minutos aproximadamente. Gracias por seguir con nosotros. Como hemos prometido, queremos analizar en esta segunda parte del programa en qué consisten las medidas de aceleración en la economía paraguaya que el gobierno presentó el día de ayer. Los gobiernos tienen que hacer generalmente dos cosas cuando las economías están recesivas. Tienen que ser anticíclicos, no procíclicos como siempre han sido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la economía se desacelera, entra el gobierno keynesiano, por más que no le guste acá a mi socio Eduardo que yo sea keynesiano, yo soy un poquito keynesiano, él es más liberal, pues de eso se trata justamente de nuestra amistad. Y el gobierno entonces paraguayo dice, voy a ser keynesiano, y presentó ayer una propuesta keynesiana de 1.543 millones de dólares más o menos, que vamos a presentar enseguida. Y lo otro que el gobierno tiene que hacer, o todos los gobiernos tienen que hacer, es ahorrar, como dice la Biblia, en los periodos de vacas gordas para gastar en los periodos de vacas flacas. Eso nuestro gobierno no hace luego, nunca luego hace. Cuando el periodo de vacas gordas, gasta todo lo gordo de ese periodo. Ya que estamos acá con un ganadero, tenemos que hablar de vacas. ¿Podemos ver un poco el PowerPoint que presentó el gobierno el día de ayer, por favor, nuestra directora Mónica? Bueno, y ahí está. Acciones inmediatas para fortalecer la inversión, el empleo y la ayuda social. 1.543 millones de dólares serán lanzados al mercado. Yo lo que creo es que el problema no es financiero. Después voy a decir qué es lo que es el problema acá. De management, ya digo luego ya. La situación económica regional, según el gobierno, es que cae la producción en el Brasil, lo cual es cierto, en la Argentina también, y también la caída de los precios de los commodities, que nuestro invitado de hoy sabiamente nos lo recordó. Eso, más la inundación. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las acciones del keynesianismo? Aceleración de las inversiones con alto impacto en empleo. B, ayuda y protección social a los empobrecidos. Y C, apoyo a la producción y el comercio, léase allí de frontera, sobre todo. No está mal. Y ahí dice cuáles son las obras.
la aceleración en la ejecución de la red de rutas y caminos comienza con la ampliación y la duplicación de las 2 y 7, que es la que llega hasta Ciudad del Ciudad Este. del Este, y hará mantenimiento de la ruta 9 Tras Chaco. tras Chaco, que quiero que nos comente enseguida nuestro invitado cómo es lo que está hoy esa ruta, por qué le van a dar tanta pelota, creo que hay que darle. Impulso a la bioceánica que cruza el Chaco de manera horizontal. La 9 viene de manera vertical, si nos ponemos en el globo terráqueo norte, sur, este, oeste, hasta ahí llega mi conocimiento. Yo no entiendo esa latitud y esas cosas. Luego está la construcción de la costanera sur, con obras de mejoramiento de los alcantarillados, ruta de caminos vecinales, etcétera, etcétera. 572 millones de dólares el gobierno paraguayo pretende inyectar. El problema, yo lo que creo es que no hay capacidad gerencial en las unidades operativas de contrataciones con transparencia para ejecutar 572 millones de dólares REP. Eso es lo que yo creo. El Paraguay no tiene un problema de plata, tiene un problema de gerentes y tiene un problema de ética. Luego, Paraguay conectado en la licitación del proyecto del Puente Internacional Carmelo Peralta, 34 palos verdes, 9 millones de dólares. Luego, política energética, eso es mejorar la capilaridad, digo yo, en la distribución de energía eléctrica, 234 millones de dólares REP. Y desarrollo educativo STIC, no sé qué quiere decir eso, y reparación de 822 escuelas, 95 millones. O sea, 572 más 34, más 243, más 95, más el siguiente, por favor. 20 millones de viviendas sociales, esto debe ser en la costanera. Desarrollo local, inversiones departamentales y municipales, 18 millones, no sé, caminos vecinales seguramente. Salud mejorada, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de unidades de salud familiar, ese USF, y hospitales es 43, 84 en otros proyectos de infraestructura pública, total de inversiones 74 más en otras inversiones y es 1.175 millones de dólares. La pregunta es, ¿tenemos unidades operativas de contrataciones para hacer los PDC, pliegos de base y condiciones transparentes? ¿Tenemos unidades de que hacen esos comités de que ahora Vince cambió todo porque pilló que eran ineficientes ahí su gente? ¿Cómo se llama? El que hace las adjudicaciones, el comité de evaluación de las propuestas. Tenemos gente que pueda soportar la presión de la... Obvio también bajar la caña al sector privado. A la pucha. El sector privado también es tremendamente corrupto y hace una gran presión sobre las unidades operativas de compra de esos 1.175 millones. Los perros se van a pelear a muerte por esos 1.175 millones de dólares. Va a haber escaramuza, guerra, mosquete y zoco. Primeras planas. Primera plana de los diarios. A no ser de que de repente, no sé, el arzobispo les tire agua bendita a todos los ministerios y cambien todos los perros. No es fácil nada eso. Bueno. Luego, vamos a terminar ya, 50.000 empleos directos en una economía que genera 80.000 necesidades anuales de empleos adicionales debido a que los jóvenes crecen. Nuestro hijo, por lo menos el mío, crece y busca empleo. El tuyo lo he visto, ya está por recibirse también mitad ahí. Dentro de poco ya va a salir a buscar empleo también, ¿verdad? Bueno, sigamos. Luego viene ayuda social. 29 millones bono campesino, entrega de insumos y bonos productivos a 40.000 familias del campo, probablemente a cargo de políticos, ¿o no? Sí, categórico. Apoyo a la compra de vivienda, ese es subsidio, 39 millones de dólares para viviendas para los más vulnerables. Bono alimentario, 30.000 familias que recibirán comida por 6 millones de dólares. Transferencias adicionales de Tecoponá, 6,5, Gresa, esto es para la pobreza que tenemos en el Paraguay, 2 millones de pobres ahí. Crédito a través del crédito de rehabilitación, se renovarán los créditos por 15 millones y leche fortificada a 124.000 niños, probablemente va a ser leche en polvo por 18 millones de dólares. Total, no está mal, ¿cuánto es? 114 millones. Si esto fuera adicional a lo que ya estaba lo presupuestado, está bien. Ahora, si haciendo mal la lista de lo que ya estaba lo presupuestado, te cambian el paquete y te presentan
como esos six packs. Vos conocés el súper, te sacan nomás de la góndola y te pone en una isla. Claro. Y vos que sos viro, comprás. O por lo menos, yo por lo menos soy gran viro y suelo comprar. Te junta el shampoo que cuesta 20 con el jabón que cuesta 5 y te vende a 30. Yo lo que no sé si esta es una isla de promoción, nomás que sacaron nomás de la góndola y te ponen en una isla. Estaba nomás luego ya. Y evidentemente, No sé yo. Víctor Raúl, ¿y de dónde van a sacar 1.500 millones de dólares si no es de lo Si que ya está? no estaba luego ya. Claro. Bueno, mira que vos estás haciendo una acusación a Argel. Está yo la no. pucha. Y claro, ¿y de dónde va a sacar? 1.500 millones de dólares en este periodo de O caseo. sea, ¿dónde ya va a estaba en la sacar? góndola. Pues evidente. Y hicieron nomás lo que se llama una puntera de góndola. Claro, le maquillado muy lindo. Bueno, Y vamos ahí a ver. es. Le voy a preguntar yo al señor presidente. Le voy a preguntar yo al señor presidente. Por Ya que yo me andullo. chateo con el señor presidente. Es por andullo, Le voy a preguntar al presidente. Acá en Nakayama dice que vos Nakayama es ir eso, Nakayama Nakayama te es acusa, señor presidente, de que sacaste nomás de la góndola y pusiste en una isla. Vos conocés en el shopping, no voy a decir el nombre para que no sea un chivo. Hay un shopping ahí al lado de una avenida Mariscal López que hace su feria de garage. Y ese es la misma mercadería que está ahí arriba y baja nomás en el garage. Claro. Y vos que sos duro, crees que te baja el precio y te vas a comprar. Bueno, y por último, producción y comercio. Léase Ciudad del Este, dice, y también pymes. Medidas de apoyo al comercio fronterizo a través del sistema financiero. Le van a aumentar el cupo de compra en frontera de 300 a 500 dólares en el aéreo y de 150 a 300 en el terrestre. Léase muambeiros y sacoleiros. Luego está dinamizar el comercio de frontera a través de la adecuación de las listas del régimen de turismo. Eso no es ni más ni menos que meter en todo caso en la lista de productos importados. Más productos. Meter en la lista más productos que están exentos de impuesto a la importación. Luego está habilitar tiendas libres, van a hacer un duty free. Eso sabe cómo van a hacer probablemente. Van a agarrar 5 manzanas en Ciudad del Este y van a decir, todas las tiendas que están en estas 5 manzanas son duty libre de impuestos. Libre de impuestos. Muy bien. Y luego más empleo para nuestros jóvenes, programa de empleo con contrato de aprendices con el 60% del salario mínimo. No está mal. Esto es flexibilizar un poco y que un joven pueda ganar menos mínimo. ¿Y después? ¿Algo más, señora? El siguiente, por favor. Inversiones privadas por valor de 420 millones de dólares en el segundo semestre, gracias a la 60-90. Ellos creen de que van a traer 420 millones de dólares entre Maquila y 60-90. Canal verde para agilizar inversiones de alto impacto, sectores de biocombustibles, cemento y farmacéuticos, y una inyección de capital para apoyar el empleo mediante 254 millones de dólares. Ese no es crédito, para mí que ese es crédito. Porque dice, se estima una inyección de capital para apoyar el empleo. Y bueno, pero yo estoy leyendo de acá. Eso yo creo que es, te voy a prestar, amigo emprendedor, amigo camionero, amigo PEA, amigo AMOA, amigo ganadero que está acá sentado con nosotros, para que haga más tajamares. Vamos a ver, dentro de 3 meses que yo que venga acá y que me diga, Víctor, conseguí 4 palos verdes para hacer más tajamares a una tasa concesional y voy a devolver dentro de 10 años. Si él me cuenta eso, le felicito al señor Mario Auto. Y a Benigno. Y al señor Benigno. Porque eso es lo que yo quiero. Claro. Yo decía 4 palos con una tasa del 7%. Claro. Y que plazo de gracia, plazo de gracia de 2 años. 2 años. Y comienza a pagar. No sé si ya te fuiste a probar eso en algún banco. ¿No te dan bien? En el sector privado sí, pero el sector público, BNF, eso... Ahora nada. Nada. Y debería ser de fomento. Claro. Siguiente, por favor. Proyecto de la ley de empresa por acciones simplificada. Proyecto de ley de empleo parcial. Proyecto de ley de inversión pública. Proyecto de ley que amplía el artículo 5 de la ley bla, 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 de fortalecimiento de pequeños productores de la agricultura familiar, campesina, bla, bla, bla. ¿Algo más? Grupo interinstitucional de alto nivel conformado por secretaría. Ese sería una especie de dashboard, le dicen lo que saben hablar. Van a controlar los indicadores, es decir, lo que se dice que se iba a hacer, se hace. ¿Se está haciendo o no? Y ese van a ser los que van a controlar. La STP, la Unidad de Gestión de la Presidencia, el Gabinete Civil y el Ministerio de Hacienda, y se establecerán metas y objetivos para la rendición mensual. Y si hay consecuencias, sí.
Si no hay consecuencias, es papo Es salud a la bandera. jurado. Sí. Salud a la bandera. Porque tiene que haber consecuencias. ¿Qué quiere decir que hay o no hay consecuencias? Que, por ejemplo, el ministro que no ejecuta, Se tiene que ir a su casa. no. Ese puede ser una opción también, pero otra opción es, ministro, no ejecutaste, ¿no? Reprogramamos el presupuesto, sale de tal ministerio y se va a este otro ministerio donde se ejecuta. Pero eso ya no le interesa al que nos hizo ejecución, tiene que ser cabeza. Bueno, vos sos muy sangriento. Oye, hablando de política nomás hablamos, no hablo de su cabeza real. Brindarán rendiciones de cuentas sobre la ejecución de las acciones. Bueno, yo le recomiendo al gabinete que le lean a un tipo que se llama von Moltke, Helmut von Moltke, militar. Invadió Francia y eso, prusiano. Yo lo que creo que lo que falta es no tanto, está muy linda la estrategia y los planes, pero dice von Moltke que el plan comienza, ¿sabe cómo? Con un tiro. Y me gusta, ¿no le gusta a usted? Dice, Sí. todo plan comienza y no existe un plan que no resista al primer tiro. O sea que, ¿y qué es el primer tiro? La ejecución. Porque cuando yo estudiaba antes la dactilografía y eso, había planificación, organización, ejecución y control. La planificación en Paraguay es muy para la plan. La organización es muy para la organización. El control, cero. Y la ejecución también no anda. Entonces acá lo que falta es el tiro de von Moltke. Alguien tiene que dar el primer tiro. Este es un país donde no se ejecuta. Y también no se ejecuta nomás porque no hay consecuencias. Sí, porque este tipo, por ejemplo, cuando yo no hice servicio militar, pero conozco más o menos cómo es. Cuando comienza el Bocapú, no hay posibilidades de excusas allí. Porque como vos decís, tu cabeza puede rodar. Acá no se ejecuta. ¿Cómo es, por ejemplo, la Ruta 9, mi querido señor ganadero? Es fea, pero La Ruta 9, no existe más. no. Dejó de existir un tramo, increíblemente, un tramo de Mariscal Estigarribia a La Patria, desapareció hace 5 años. ¿Y qué es eso? Y eso, Y ya asfalto. el asfalto se fue. Asfalto que se había ¿Se hecho en hizo el mal? gobierno de Nicanor, de Mariscal Estigarribia del kilómetro 525 a La Patria al 645, desapareció. 120 kilómetros de asfalto nuevo que se había hecho, desapareció, quedó Y desde ahí tierra. hacia acá lleno de baches. Ese tramo se licitó y se asfaltó de vuelta, se hizo a nuevo con una empresa argentina. Y anda. Ahora está impecable. Y el tramo que quedó feo es prácticamente de la zona de Río Verde, que es el 320, hasta la zona de la Colonia Menor, que es la entrada del desvío Loma Plata. ¿Cuántos kilómetros? Que es lo que se licitó ahora y que entra en el que estaba ahí, vimos ahí en la placa, que entra en el proyecto para recapar. Y son 320, 100 kilómetros. Entre 90 y 100 kilómetros que se está recapando que se licitó. La mayoría de la carne que comemos en Asunción y la mayoría de la leche que tomamos en Asunción no viene hacia allá. Del Chaco. Yo creo que sí. Sí. Los grandes productores, los grandes productores de leche están en el Chaco. ¿No Que podemos ver una foto del Chaco? Fotos. Sí, hay fotos. Vamos a Yo mirar le había una pasado al foto doctor del que Chaco, llama. ya que estamos hablando de cosas reales. Pero acá pues no estamos en la teoría. Claro, acá Vamos a ver estamos. algunas fotos. ¿Qué es eso, por ejemplo? Esas son bateas para confinamiento. ¿Están comiendo? Están comiendo. O sea, ahí ¿En qué lugar es eso? son bateas. Este es en Casapa. Están comiendo. Están comiendo. Ahí están tomando agua, hace su bebedero. Estos son sistemas confinados, semi-intensivos, donde salen a pastorear y a comer en las bateas. Estos son sus bebederos. Ahí estamos preparando la base de tierra para los tanques de cemento que vemos en imagen. Esos son los bebederos circulares. Ese Ese es un tanque australiano que, como el suelo es arenoso y no tiene arcilla, se hace el tanque de cemento arriba. Sí, Esos son paneles solares que son para la bomba solar. Despacito nomás la Ese foto. municipio vamos a pasar más Sí, espacio, más espacio porque no se puede explicar. No entendemos luego nada nosotros y vos pasás muy rápido. Este es en el Chaco. ¿o dónde? Esto es en zona de Parque Teniente Enciso. Estamos hablando acá a 670, 680 kilómetros de acá. Tecnología, chico. Nunca nos fuimos nosotros ahí. Felicitaciones. Es para felicitaciones. alzar agua, son pozos artesianos de 200 metros que se alza con paneles, con bombas sumergibles
y tienen capacidad entre 5.000 y 10.000, 15.000, de Esta acuerdo al inversión del diámetro del sector pozo. privado, ¿no? Esto es todo inversión del sector privado. Lo que Algo pasa es que más, allá, sí. allá por ejemplo, no hay luz, no hay luz eléctrica. Entonces, la única manera de producir es haciendo este tipo de innovaciones. Muchas veces el tendido eléctrico pasa al frente de la propiedad, pero esta unidad productiva te queda a 25, 30 kilómetros del Entiendo. frente y la extensión de línea eléctrica, entonces encarece. La misma falta de capilaridad que tenemos en las urbes muchas veces también se da por lo que veo en el Claro. Siguiente imágenes. chat. Vamos a Siguiente ver. imagen. ¿Esto qué es? Esta es la preparación de la estructura de un tanque de cemento. ¿De la cuántos litros es ese? Este es un tanque de 300.000 litros que es para el sector avícola. Avícola. Avícola Avícola, para los pollos. para los pollos. Esto es para el... no sé Que es un si- gran sector no de la podemos decir economía marca, paraguaya. pero- Muchas veces veo que se quejan del contrabando los Sí. compatriotas que se dedican a esto. Sí, en la Es, zona de Brasil. es que nosotros tenemos que saber que en lo que es proteína animal, la carne más barata es el pollo. Sí, sí. Entonces, cuando... Hay recesión. Claro, cuando hay recesión, o sea, nosotros tenemos que tratar de proteger que la gente de escasos recursos tenga acceso también a la proteína animal. No solamente de escasos recursos. Yo no soy de tan escaso, pero de medio escasos recursos. No, anímate. Yo le bajo una la alita de pollo. No, Viste lo que tengo máximo. 4 hijos. Sí, Riquísima. sí. ¿Verdad que rica la alita de pollo? Todos ¿Y los qué- domingos tiene que estar en la y parrilla qué- la lista para los niños. La alita ¿Bajo para qué sí. sistema se hace esto, Ricardo? ¿Cómo se hace? ¿Con chapa o...? Esta es una técnica de construcción llamada ferrocemento, que es una... ¿Vos te imaginas el combinación boriborí de- del pollo? Será? ¿Y Lo máximo. esto se gasta como el hormigón armado o cómo es? Es una técnica más económica y más resistente que el hormigón armado. Que es A la una pucha. técnica de construcción que Se ahorra entonces con este. se ahorra, tiene más metal que el hormigón, es más flexible, es más liviano, más económico, entonces el ganadero, el consumidor final se beneficia también con el... Siguiente imagen. A este es otra vez el... Esos son dos paneles chiquitos para una bomba sumergible. Esto en la zona de Mariscal Estigarribia. Es un pozo... Esta es la zona donde arranca el acuífero Irendahue, que es la zona de Teniente Ochoa. Ahí arranca el acuífero Irendahue, que es el acuífero grande que tiene el Chaco, que va Qué hasta la zona fronteriza con Bolivia, del sur del Pilcomayo hasta la zona Esto de es La todo. Gerenza. Estas son todas las imágenes y realmente muy impresionantes, muy buenas las fotografías. Sí, podés, sí, vamos al piso, sí, perfecto. Bueno, yo creo que hay que apoyar al sector productivo. Una de las formas de apoyo es lo que yo dije. Si esos 254 millones de dólares significa que va a haber una política crediticia mucho más flexible y una política monetaria mucho menos cara por medio de la disminución de las tasas de intereses en las letras de regulación monetaria, que es por el miedo a la inflación, yo agarro y contraigo la masa monetaria, si se puede llamar así. Entonces el crédito es más caro para señores como estos empresarios que estamos viendo que arriesgan su dinero para Producir. producir y darnos de comer, darnos leche, darnos comida, darnos pollo, Carne. darnos etcétera. El sector productivo tiene que... Esa es otra de las medidas que faltaba en Paraguay. El Paraguay es uno de los pocos países, escribía yo en unos artículos la semana pasada, en 5 días, en el mundo, que cuando hay una contracción de la actividad económica, no baja la tasa de interés. ¿Sabías? Parece que ahora por fin van a hacer... ¿Y quieren subir impuestos también? Bueno, y ese viene el último. Ajá. Ya nos faltan 5 minutitos. Bueno, los impuestos. ¿Qué opinás vos de los impuestos, Eduardo? ¿Qué opinás? Bueno, yo pienso que en una etapa de desaceleración, como vos me enseñaste. Vos me enseñaste a mí que Sí, no estamos en no estamos en recesión. todavía, ¿verdad? En una etapa de desaceleración, económica. ¿verdad? Lo peor que nosotros podemos hacer es hacerle un jaque con los impuestos. ¿Por qué? Porque vos y yo sabemos que el capital es cobarde. ¿No? Y se mueve por expectativas. Claro, el capital tiene miedo. Y si el gobierno quiere atraer 400 millones de inversión para el segundo semestre, Estuve viendo. ¿verdad? Nosotros no podemos hablar acá de aumentar impuestos. Nosotros No es tenemos que... oportuno. No es oportuno. Bueno. No es oportuno. Después podemos sentarnos A en conversar.
Claro, en otras circunstancias, Claro. hablar de lo que tenemos que hacer. Podemos mostrar una placa donde está cómo se recaudan impuestos en Paraguay porque estamos cerca del final y coincido yo con Eduardo que en este momento no es un... Ahí está. ¿Qué impuestos pagamos? Esto es para que nuestros televidentes puedan mirar. Este es un cuadro que mostró Jorge Querey. De cada 1.000 guaraníes que se pagan impuestos, yo quiero que sepamos que 5.000 millones por ahí es lo que se recauda en impuestos en Paraguay. La mitad, 2.500, ¿saben qué es? IVA. Pero vamos por cada 1.000, que es más lindo el cuadro que hizo Jorge ahí, el señor senador Jorge Querey. El IVA de cada 1.000 es 535 guaraníes, de cada 1.000, ¿se está entendiendo? Sí. El 53,5, 53,5 entonces es IVA. Sí. ¿Quién paga IVA? Paga Eduardo Nakayama cuando se va al supermercado y llena un carrito para dar de comer a sus hijos como proveedor. Padre, hablando ahora somos el Día del Padre, tenemos que ser felicitados este domingo, de paso hacemos el corte comercial ahí, ¿verdad? Sí, señor. Entonces después, ese se llama impuesto indirecto. No pagás si no consumís. Pagás de manera indirecta cuando consumís. El IRASIS es el impuesto a la renta sobre las actividades, sobre el comercio, como la industria y el servicio, creo que es. Actividades industriales, comerciales y de servicio. Es el 35% de cada, ahí se fue, de cada 100% de lo que se recauda. Es decir, de cada 1.000 guaracas que se recauda, 350 guaraníes es IRASIS. ¿Estamos de acuerdo? Estamos entendiendo. Yo también estoy aprendiendo. El IRP no sirve para nada, es una gran breza. Le podemos llamar el impuesto breza. 20 guaraníes sobre cada 1.000 que se recauda. El IRAGRO también es muy bajo, 28 guaraníes sobre cada 1.000 guaraníes que se recauda. Y después está el selectivo al consumo, que es 47. Bueno, yo creo que en el futuro no hay que subir los impuestos, no hay que tocar las tasas, pero hay que cambiar la estructura de recaudación. ¿Y cómo eso se haría? ¿Te puedo hacer una objeción? Sí, decímelo. Bueno, está Se bien. tiene que recaudar más directo. Está bien lo que dijiste. Está la evasión. Está bien lo que dijiste, Víctor Raúl, pero puede ser tomado como una realidad parcial. Decímelo. ¿Por qué? Sí. Porque vos dijiste, Estamos sobre la hora ya. IVA, que estamos de acuerdo que es el impuesto que más recauda, Sí. es el que paga el que se va al supermercado. Es cierto. Sí. Pero el que se va a comprar una camioneta también paga IVA. Y el ¿sí o camión no? también. ¿Sí o no? Sí, y la máquina también. Y bueno, Sí. ¿vos ¿Qué sabés consume? cuántos vehículos se venden al año? No sé. Miles de vehículos. Estamos hablando de un parque automotor que hoy día está llegando a más de 1,5 millones de unidades que tenemos. Eso también paga IVA, Sí. ¿verdad? Cuando estamos hablando de otros sectores de la economía, ¿verdad? Nosotros podemos decir IRASIS o podemos decir IRAGRO, solamente paga esto el sector agrícola. No. No, también paga El sector IVA. agrícola paga IVA, paga IRASIS. O sea, eso nomás. Yo quería hacer esa aclaración nomás para que no se malinterprete. Pero es de acuerdo con eso. Bueno. Todos pagan IVA, también los productores, no solo los consumidores. Claro, Eso es lo que sí, está sí, queriendo sí. decir. Claro. Pero mi análisis es que este es un país tremendamente injusto, porque es un Robin Hood al revés. Demasiado fuerte es la carga sobre los impuestos indirectos, incluso para el sector productor. ¿Y por qué es eso? Porque se llama pereza tributaria. Claro, es más fácil. Es más fácil recaudar, cobrar. claro. Eso yo en paraguayo sería el caigüe tributario, con De pereza acuerdo. en español. De acuerdo contigo. Acá lo que tenemos es un Ministerio de Hacienda que tiene una actividad de caigüetismo tributario que se cobra nomás lo más fácil, que es el indirecto, sobre el consumo. Tanto del que consume, o del que consume para que es productor. Yo compro una máquina de las que él hace y pago de IVA. Sí. Compro un tanque de los que hace nuestro industrioso compañero y también pago IVA. Sí. Ahora vamos a lo otro. ¿Por qué ya llegó por lo que es más fácil? Y porque cobrar lo otro supone disminuir la enorme evasión que hay en el IRASIS, la enorme evasión que hay en el IRAGRO. Ya pilla Panio, nos contó Tonio, este muchacho, el nuevo, este del subsecretario. Entonces le digo acá a los productores, a los empresarios ricos como Eduardo, No. ¿verdad? Yo ya estoy queriendo llegar todavía. Estamos en el 11 recién. Le digo entonces a mis compañeros y amigos ricos que me están viendo, que son empresarios,
si ustedes no quieren que se cambie la tasa de los impuestos directos, ni tampoco de los indirectos, lo que tenemos que hacer es bregar para que haya un mayor control y la presión tributaria suba por el lado de la recaudación y no por el lado de la tasa. ¿Entendés? De acuerdo. Si la presión tributaria sube, porque la presión tributaria es baja en Paraguay, 9%, 10%, 9% fue creo que hace el año pasado o el anterior. Lo que hay que hacer es control tributario. Control tributario. Y el control tributario va a hacer que la olla común, que se llama presión tributaria, yo le llamo olla común. Y la actividad de cobrar más impuestos indirectos que directos, yo le llamo cahuetismo Fiscal. fiscal ya eso. Y si nosotros combatimos el cahuetismo fiscal y nosotros mejoramos la recaudación, vamos a tener más recursos sin mover la tasa. Y con eso creo que tenemos que despedirnos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, muchas gracias también por gracias a ustedes, estar Víctor hoy con Raúl. nosotros, Víctor Raúl. Y Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana por este mismo canal. Buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.